en medio de los tiempos. Decía Habacuc, dice: el Señor, haz tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En medio de este tiempo que Dios haga conocer su obra. Amén. Libro de Hebreos 11, 23. Para los que no conocen Hebreos 11, después pueden leer todo el pasaje en la palabra del Señor. Es un capítulo hermoso de la Biblia, donde da Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comparte la revelación y explica lo que es la fe. La explicación más clara de la fe del Hijo de Dios se encuentra en Hebreos 11. Y hace un detalle al comienzo, dice: porque es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y comienza a nombrar en la Biblia a los héroes de la fe. Por la fe taparon bocas de leones, por la fe derribaron reinos, por la fe vencieron gigantes, por la fe predicaron, por la fe liberaron cautivos, por la fe las mujeres hicieron esto, los hombres hicieron lo otro, por la fe. Y en ese capítulo de la fe tan precioso nombra a cantidad de siervos de Dios. Hay muchos héroes de la fe, y uno de los héroes de la fe está en Hebreos 11, 23, en un solo versículo, donde dice, y luego continúa sobre Moisés, y en este pasaje 11, 23 de Hebreos dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Acá está hablando de los padres de Moisés. Se llamaban los padres de Moisés, 2 veces lo nombran nada más en la Biblia con el nombre. Una es Jocabed, la mamá de Moisés, y el papá de Moisés se llama Amram. Estos tremendos siervos de Dios, ¿por qué son tan importantes y por qué figuran entre los héroes de la fe? Yo en esta noche te quiero hablar del espíritu de Jocabed, de la bendición de Jocabed que pueda venir sobre nuestras vidas. Son tan tremendos porque 3 de los más grandes hombres de Dios que existieron hombres y mujeres de Dios que existieron en el Antiguo Testamento son los hijos de Jocabed. Uno es Aarón, que es el primer sumo sacerdote de la orden arónica, y es Aarón el que tenía la vara de Aarón y la vara de Moisés, los cuales se enfrentan. Aarón y Moisés son los que enfrentan a Faraón. Es más, es Aarón el que habla, porque Moisés tenía miedo a hablar porque era tartamudo. Entonces es Aarón, uno de los más grandes siervos de Dios, profeta, sacerdote, ministro del Señor, que ayuda a Moisés a trasladar al pueblo por el desierto, a hacer los milagros, a hacer los prodigios, a hacer maravillas. Uno de esos es Aarón, y es el primer sumo sacerdote según la orden arónica, y con él comienza el sacerdocio. Es un tremendo siervo de Dios. La segunda sierva de Dios, que es hija también de Jocabed, es Miriam o María, a veces la traducción. Es la primera profetisa de la Biblia. El primero nombrado profeta en la Biblia es Abraham. La primera mujer profeta nombrada en la Biblia es Miriam o María, la hermana de Moisés, sierva del Señor, profeta del Señor, que estuvo desde el primer momento cuidando a su hermano y que fue parte fundamental en la liberación de Israel y en el cruce del Mar Rojo, y también en el avance del desierto hacia la tierra prometida. Es una de las cantoras junto con Moisés que canta: echó a la mar a los carros del faraón, al jinete y al caballo, Dios los echó a la mar. Es ella la que hace la canción junto con Moisés. Entonces, estos son los hijos de Jocabed y Amram. Y el tercer hijo es el más famoso, es Moisés. Es el hombre más grande quizás del Antiguo Testamento junto con Abraham. Pero tiene Moisés de que es el hombre que hizo más milagros casi en todo el Antiguo Testamento. Nadie hizo más milagros que Moisés. La obra de él es tremenda, desde las 10 plagas, desde su nacimiento, desde cómo Dios lo cuida, cómo Dios lo guarda, desde abrir el Mar Rojo, desde derrotar él solo a uno de los imperios más grandes de aquella época, liberar a 3 millones de personas y hacerlo atravesar por el desierto, ver la gloria de Dios
con cualquier persona en el mundo hasta el día de hoy. Yo voy a hablar con un velo, va a estar detrás. Pero con vos, Moisés, le dijo Dios, voy a hablar cara a cara. Vos vas a charlar conmigo cara a cara. Ese es Moisés. Pero lo tremendo de esto es que estos tres son hijos de una sola mujer, de Jocabed. Y se cree que parte fundamental de lo que Dios hizo fue esta sierva de Dios. Si bien Amram fue el esposo y fue también un siervo de Dios tremendo, se cree que fue Jocabed la que Dios utilizó tremendamente. Y lo primero que te quiero decir es que Jocabed no nació en el mejor tiempo y no vivió en el mejor tiempo. Jocabed era esclava, hijo de esclavos. Los israelitas tuvieron 400 años en esclavitud en Egipto. Y en esos 400 años, en los últimos años, nace Jocabed. Era de generación, de generación, de generación de esclavos. Su papá era esclavo, su abuelo era esclavo, su tatarabuelo era esclavo. Y ella era esclava. Y sus hijos iban a ser esclavos también. Esa era la situación de Jocabed. Y no era que había división entre hombres y mujeres, sino que Jocabed trabajaba a la par del hombre. Jocabed tuvo dos hijos, tuvo a Aarón y a María, pero fue tan malo el tiempo, por eso yo no sé qué tiempo vos estás viviendo, pero no importa que el tiempo que vos estés viviendo, si le importa este tiempo con quién vos lo estás viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios es con nosotros, no importa quién puede hacer en contra de nosotros. Porque cuando Jocabed ya tenía sus dos hijos, que tenían 5, 10 añitos, sale un decreto del rey donde ordena, donde el rey comienza a oprimir y a oprimir y a oprimir y a oprimir al pueblo. Trabajaban día y noche, trabajaban todas las horas del sol y hasta la noche por un bocado de comida, porque eran esclavos. Y para colmo de eso, el rey larga un decreto donde dice que todas las mujeres hebreas, Jocabed era hebrea, todas las mujeres hebreas que tuvieran un hijo varón lo deberían matar. Venía la guardia y mataba a los hijos varones. Los hijos mujeres no, pero los hijos varones, como el rey tenía, comienza a matar a los niños, a los bebés recién nacidos. Y mató miles de niños. No se sabe cuántos niños mató ese rey perverso de la Biblia, que es el que tenía al pueblo oprimido, al pueblo de Dios. Y es en esa situación donde está Jocabed, donde debiera ser uno de los momentos más felices de la vida, cuando una mujer va a tener un bebé. Jocabed queda embarazada. Yo no me imagino cuántas veces Jocabed habrá hablado y habrá dicho al Señor, Señor, que sea una nena, Dios, que sea una nena, por favor, Dios. Los 9 meses de su embarazo no había ecografía, no había resonancia, no había forma de averiguar qué era lo que estaban haciendo. ¿Le hicieron varón o hicieron una mujer? Entonces, cuando nacía el bebé, se lo arrancaban a la mano y si era varón, lo mataban. Y si era mujer, no dejaban vivir. Esa era la situación de Jocabed. Pero dice la palabra del Señor que Jocabed lleva los 9 meses de embarazo y nace el niño. Y lo tremendo es, yo no me imagino la cara de Jocabed, porque cuando sale el bebé, no sale una mujer, sale un niño varón, Moisés. Es el último hijo de Jocabed. Entonces, es en ese momento donde uno entiende lo que es el espíritu de Jocabed. Porque dice la palabra del Señor que en ese momento, por la fe, Jocabed le dio un niño hermoso. Mire, ella podría decir esto, Señor, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué un varón? ¿Y ahora qué hago con esto? Mirá lo que me haces vivir. No, en ningún momento se quejó. Lo primero que dijo, lo vio hermoso, vio al niño más maravilloso de todos. ¿Sabe por qué lo vio así? Por la fe. Y es lo primero del espíritu de Jocabed. ¿Cómo miramos nosotros las cosas? ¿Cómo mirás vos a tus hijos? ¿Cómo mirás vos a tus hijas? ¿Cómo mirás tu iglesia? ¿Te pones este pueblo de porquería? Este es mi marido, este es mi hijo, este es mi hija? Mire, si había algo para quejarse, era Jocabed que se tenía que quejar de ese niño varón que le había nacido. Podía decir, ¿por qué Dios? Pero no dijo eso, dijo, esto es lo más hermoso que Dios me ha brindado.
y sabía que tenía un problema terrible. Y es entonces donde ella le ve el niño hermoso, y al verle el niño hermoso dice, por la fe le vio el niño hermoso. Tal vez no era hermoso, porque dice por la fe le vio hermoso. Ella lo vio lo más maravilloso que podía ver. Y dice que se llenó de tanta fe que no temieron el decreto del rey. Y lo escondió durante 3 meses al bebé. Lo ocultó, no lo entregó. Dijo, este niño nadie me lo saca. La pregunta es cómo nosotros vamos a ver en este tiempo. Hay gente que ve problemas, pero dice el Salmos, cuando la herencia de Dios te da una herencia, decía David, tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Que vos puedas decir, es hermosa la casa que me ha tocado. Es hermosa la iglesia que me ha tocado. Gloria a Dios por los hermosos músicos que estuvieron tocando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por mi hermano, por mi hermana que está al lado mío, porque son hermosos en el Señor. Gloria a Dios por mi esposa, por mi esposo, porque son hermosos en el Señor. Gloria a Dios por mis hijos, por mis nietos, porque son hermosos en el Señor. Porque si nosotros no entendemos eso, nunca podemos disfrutar de los milagros de Dios, porque los milagros de Dios se gestan en fe. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Por la fe, Jocabed lo ocultó, lo guardó, y es ahí donde Dios toma cartas en el asunto. Y en el peor momento de la historia, con la peor situación de la historia, Dios se comienza a manifestar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no sé cuál es tu situación, pero yo declaro que en este tiempo la gloria de Dios se va a comenzar a manifestar en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en tu familia. ¿Hay alguien que diga amén? Dice la palabra del Señor que lo ocultó, lo guardó. Dios hizo un milagro tremendo, porque cuando ella va, y es ahí donde va Miriam, que es la hermana de Moisés mayor, la lleva al bebé al río, dice que ahí Dios prepara para que, eso está en Éxodo 1 y 2, antes del capítulo que leyó Yoli, en Éxodo 1 y 2 está toda la historia de Moisés, y dice que ahí, dice que estaba la hija de Faraón, y cuando la hija de Faraón también lo ve, aunque no entendía nada de Dios, Dios puso un propósito en ella, y dijo, este varoncito lo adoptó como hijo de ella, la hija de Faraón. Pero ella no tenía hijos, dice, traigan alguna de las hebreas para que le den la leche, para algunas que le quitaron un bebé o algo para que le amamanten. En ese momento estaba Miriam, la hermana de Moisés, dice, yo te traigo una, y va Miriam a su propia mamá, a la mamá de Moisés. Esa es la maravillosa historia de Moisés. Va a la mamá de Moisés y le dice, mamá, te llama la princesa para que cuides a tu hijo. Y la mamá de Moisés, por eso es tan tremenda, le dice que lo cuida hasta que se es destetado el niño. Ellos le daban la teta en Egipto y en los hebreos entre 3, 4 y hasta los 5 años. Eran niños medio malcriados. Bueno, había algunos que dicen, gloria a Dios, que dicen algunas madres, ¿no? Porque algunas le dan, dice, hasta la teta y están parados los nenitos, vienen tomando teta. Bueno, qué sé yo, cada uno cría a su forma. Bueno, pero lo importante es que Jocabed cría a su propio hijo. Y mira qué tremendo que es esto, porque Jocabed no tenía mucho tiempo. Entonces, ella tenía hasta los 4 o 5 años cuando iba a ser destetado el niño, pero fue tan clara la enseñanza, fue tal la palabra, como le habló Jocabed a ese niño, que siendo grande, dice la palabra, después siguen los versículos que siguen a ese versículo, dice que Moisés fue tan inspirado por la madre, dice que rehusó, imagínate, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió sufrir con los hebreos antes de disfrutar de los deleites temporales del pecado por la fe. Entonces, cuando uno entiende eso, yo no sé lo que le dijo Jocabed. Le habrá dicho, vos sos un siervo de Dios, vos sos ungido, hay un propósito, los egipcios no son nada, vos no. Y imagínate el bebito hasta los 3, 4, 5 años. Nunca, jamás se olvidó Moisés de las palabras de su madre. Y en el último tiempo, Moisés, cuando es grande, vuelve de vuelta con su madre. Y son liberados de Egipto. Pero había un propósito divino. Lo que yo te quiero decir es que pueda haber la mirada de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en lo que estás haciendo. Que vos puedas mirar como Dios quiere que vos mires. Me acordé estos días, te pasaste un pasaje cortito, porque estos días la chica acá de al lado, Rita, claro, ellos no nos conocen mucho, y le dijo a Luzmila
estábamos ahí con Lupi y yo, y dice, pero tu papá dice, no es de acá, le dice, Rita. Y se reía, lo mira y le dice, porque encima habla raro, dice. Y claro, yo soy más sauceño que los sauceños, varias veces creamos sauce, pero enseguida me delata la forma de hablar, porque yo me crié, le dice mi hija, no, papá, ¿cómo no sabes? Papá, no es de acá, dice, de Mar del Plata, de Buenos Aires, pero hace muchos años que está acá. Dice, con razón, dice, usted me llama demasiado raro, hablaba. No, porque yo hablo como sauceño, pero por ahí digo R, digo carro, digo caballo, no digo caballo, porque nunca me quería hablando así. Entonces toda la vida se me hace una mezcla que la gente dice, yo bicho raro, ¿de dónde sale? Porque de sauceño, no, de correntino, ¿qué? Entonces, pero hace más de 20 años que estoy acá, gracias a Dios, pero lo tremendo es que, bueno, que gracias a Dios, porque yo siempre amé esta ciudad, porque aquí en esta ciudad, aunque yo me crié lejos, aquí estaba mi abuela y estaban mis abuelos, y yo desde niño, yo me crié toda mi juventud, me crié en Mar del Plata. Vivía allá, ¿no es cierto? Pero cada año, cada verano, yo venía acá a la casa de mis abuelos a pasear, a disfrutar, a compartir con ellos. Siempre mis padres me mandaban los 2 o 3 meses de verano, venía desde niño acá a compartir con mis abuelos. Entonces tenía como esos 2 lugares. Uno vivía en Mar del Plata todo el año, pero todo el verano venía a pasar acá. Mi abuela, que era una tremenda sierva de Dios, a mí me encantaba pasar tiempo con mi abuela porque era Disney World, me malcriaba, pero tremendamente. Y entonces me acuerdo que mi mamá sufría porque yo venía medio flaquito y cuando me iba con 20 kilos de más, porque nada, me negaba mi abuela. Me hacía dulce de leche casero, me hacía torta frita, me hacía comida. ¿Qué quiere Leito? ¿Qué quiere mi hijo? Me decía, y lo que yo pedía me daba por mi abuela. Pero más allá de eso, aquella tremenda sierva de Dios que fue mi abuela, aunque nunca ella predicaba, aunque nunca ella hablaba así en el púlpito, había 2 cosas que ella hacía. Una era orar por las ofrendas, como el hermano, ¿no es cierto? El último día siempre ella oró por las ofrendas en la iglesia. Y lo otro que hacía, tenía un espíritu, un don de servicio. Mi abuela era de lo más servicial que podía haber. Entonces, ella comenzó con un don de servicio en la iglesia. Ella trabajaba secularmente, trabajaba para vivir. Hasta el último día de su vida ella siempre trabajó. Pero aparte, trabajaba para el Señor. Hacía las 2 cosas, amén. Entonces, el trabajo de ella en la iglesia era, cuando venía un siervo de Dios, venía un pastor, venía un hermano, venía un evangelista, venía un cantante, mi abuela los atendía en su casa. Entonces ahí estuvo Brígido González, estuvo uno que era pistolero a pastor, el cantante, el músico, predicador. Decía al pastor, Dorita, ¿vos te podés encargar de este hermano? Y mi abuela le decía, sí, despreocúpese, pastor, yo lo atiendo, yo le doy comida. Si no traiga nada, yo lo cuido. Y estaba 2 o 3 días, una semana en la casa de mi abuela, hasta, mire, yo soy testigo, le ha lavado los pies a los siervos de Dios que venían a su casa, mi abuela. Nosotros le preparaba la comida, sino le lavaba los pies a los pastores, a los obreros que venían. ¿Cómo hacía eso? Porque ella trabajaba secularmente. Ella trabajaba en una casa donde siempre, toda la vida trabajó. Y entonces en esa casa, ella lo que hacía, le decía, cuando iba a venir un predicador, le decía, bueno, señora, ¿sabe qué? Esta semana yo voy a venir en otro horario, capaz que venga más tarde, más temprano, o falto tal día y tal día, y después vengo tal día, le decía, porque esta semana viene el siervo de Dios en mi casa, ¿no es cierto? Entonces, los patrones, como ya la conocían, a mi abuela decían, sí, está bien, ahorita, no tomate tiempo. Dice, ¿qué viene? No, predicador, un cantante, un evangelista, estamos de campaña, ¿no es cierto? Y dice, vaya, hermana, vaya, señora, me invito, que yo le decía a mi abuela. Entonces, qué lindo. Y yo siempre era así. Pero había una vuelta en particular donde siempre mi abuela hacía lo mismo. Y era que cada tanto mi abuela le solía decir a su propio patrón también lo mismo, siendo yo muy chiquito, le solía decir, bueno, señora, yo esta semana o este mes, yo voy a venir, capaz que vengo a la tarde, el miércoles a la tarde, el sábado a la mañana, otro día falto, porque viene el siervo de Dios en mi casa. Entonces le decían la patrona, ¿quién ahorita? Dice, un canante, cabrón, Margarita. No, viene el más grande siervo de Dios, el ungido de Jehová, va a estar en mi casa. Dice, ¿quién? Dice, mi nieto me viene a visitar. Entonces, cuando pasaba eso, de verdad lo digo delante de Dios, entonces la gente se reía. Yo tenía 8 o 9 añitos, era un chiquito, entonces andaba corriendo por ahí, y encima cuando iba a la casa de los patrones me veían así de esa forma, corriendo, saltando, haciendo travesura, decían, ¿qué siervo de Dios va a ser? Un desastre este vivido. Entonces, encima la rema criaba de mi abuela, pero siempre mi abuela le decía así, entonces se reía, la gente decía, y sí, Dorita, tomate el tiempo, no hay problema. Entonces era así, ya te digo, muchas veces, desde que yo tengo memoria,
desde que yo soy niño, yo recuerdo que siempre mi abuela me decía, mi amorcito, mi cielito, pero aparte me decía, el siervo del Señor. No te olvides mismo que vos sos el siervo del Señor. No te olvides que hay un propósito de Dios sobre tu vida. Vos sos el ungido de Jehová. Y encima me criaba también, me acuerdo por ahí rompía un vaso, un plato, y decía, no se preocupe, mi hijo, vaso, un plato hay mucho, Leo, hay uno solo, me decía. Y así, pobre, era re malcriado. Pero siempre tenía ese concepto. Siendo yo joven, siendo niño, siempre vine a la casa de mi abuela. Siendo joven, uno se vuelve un poco más ingrato. Y yo ya era adolescente, y como 2 o 3 años no vine a la casa de mi abuela, ya siendo grande. Y entonces, en un momento dado, Dios puso una tristeza tremenda en mi corazón. Pocas veces lo conté, ¿no es cierto? Pero estando en Mar del Plata, yo tenía 17 años más o menos, y ya hacía 2 años que no venía. Mi abuela sí iba para allá, me visitaba, pero yo no venía para acá, porque tenía muchos compromisos, tenía amigos, tenía otras cosas, entonces no venía. Y ese año Dios me hizo sentir algo, porque Dios siempre te revela antes de que sucedan las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo sentí de parte de Dios, me dijo Dios en mi corazón, no con voz audible, pero sí con una voz que yo entendía. No sé por qué. Después se lo conté a algunas pocas personas. Me dijo Dios, tenés que ir a ver a tu abuela y a tu abuelo. Estamos todos acá. Porque tal vez sea la última vez que vos los vas a ver. Tenés esta oportunidad nada más. Yo dije, Señor, van a partir mis abuelos. Y yo entendí eso. No se lo conté ni a mis padres ni a nadie. En el verano se trabaja bien, en Mar del Plata comencé a trabajar, trabajamos, hicimos muchos trabajos. Y justo terminó el verano, por eso yo vine para acá para los días de mi cumpleaños, teniendo 17 años. Y yo dije, sí, Señor, si vos me decís que, es más, de verdad que esa fue la última vez que yo la vi a mi abuela. Después yo me fui a Mar del Plata y cuando vine, en la próxima vez murió ya mi abuela. Pero yo ya estaba en paz porque yo había entendido el propósito de Dios. Ya Dios me lo había revelado antes. Muchos años después se lo conté a mi esposa y a algunas personas. Pero esa primera vez que yo vine, ya tenía 17 años, junté todo el dinero que tenía y digo, voy a estar todo el tiempo que pueda estar con mi abuela. Estuve acá un mes magnífico. Y vine a pasar tiempo. Digo, yo no me pierdo este tiempo con mi abuela. Eso obviamente yo no se lo dije a nadie, de lo que Dios me había revelado. Y vine acá. Esa mañana cuando vengo acá, bueno, mi abuela bailaba en la palma, mi abuelo se reía, se gozaba. Me acuerdo que estaban muy felices ellos. Y me acuerdo que esa mañana yo estaba tomando unos mates en la casa de mi abuela y mi abuelo estaba tan contento en la calle que cruzó por la casa de mi suegra. Yo no sabía que era la casa de mi suegra esa, pero él cruzó solo por ahí. Y le saludó a mi suegra y le dijo, adiós, doña. Le dice, mi abuelo era muy bromista y qué sé yo. Y le dice, adiós. Dice, ¿cómo anda? Y mi suegra le dice, yo en ese tiempo no la conocía, no sabía que iba a ser mi suegra ni nada por el estilo. Le dice, ay, buen mote, estoy triste, le dice. ¿Por qué? Le dice, porque mi hija está enferma. Amaneció en el hospital, dice. Le agarró, no podía respirar, le agarró ataque de asma y amaneció en el hospital. Y mi abuelo le dice estas palabras. Le dice, ay, doñita, nunca es mejor día que este, porque sabe que el ungido de Jehová está en mi casa. Cuando le dice eso mi abuelo a mi suegra, ¿no es cierto? Yo estaba en casa de mi abuela, estaba tomando unos mates tranquilos en la mañana. Mi abuela, a mi suegra, me conté ella, se le encendieron los ojos. Dijo, ella no me conocía a mí, nunca me había visto, lo conocía a mis abuelos. Y yo no lo conocía, ella nunca me había visto tampoco. Entonces, mi abuelo le dice, el ungido de Jehová está en mi casa, vino desde Mar del Plata, exclusivo está en mi casa, le dice. Y entonces le dice, no me diga, sí, le dice, es más, le dice mi abuelo, si yo le pido a él, el siervo de Dios va a ir a orar por su hija en el hospital. Mi abuelo estaba muy loco. Le dice así a mi suegra. Mi suegra le dice, ¿usted haría eso, don Mote, por mí? No me está mintiendo, no me está jugando una broma, porque es verdad, Yoli está internada en el hospital. Era Yoli la que estaba internada en el hospital. Por eso cuando uno no sabe, digo, ¿dónde la conociste a tu esposa? Yo la conocí en el hospital a ella. La primera vez que la veía, ella la veía en el hospital. Entonces, le dice, no,
a estar bromeando sobre esto. Si usted quiere, y yo le pido al siervo de Dios que está en mi casa, que viene dando la plata, va y si yo le pido, le dice, él va a ir porque yo se lo pida. Y le dice a mi suegra, por favor, que vaya a orar por mi hija. A las 3 de la tarde se abre en esos días había turno, y se hacía un calor terrible, dice, yo le voy a estar esperando en el hospital. Y me acuerdo que, bueno, quedó así. Y dice mi abuelo, sí, él va a estar ahí. Viene mi abuelo a casa, yo estaba tomando unos mates, qué sé yo, a la mañana, y se ponen a cuchillar con mi abuela. Y en eso sale mi abuela seria. Me dice, mi hijito, mi amorcito, dice mi papito, así siempre me hablaba la iglesia, me dice, sí, abuela, te tengo que pedir algo, me dice. ¿Qué pasa? Pedir lo que quieras. Hay una chica que está en el hospital que pide que vayas a orar por ella. Dice, esta tarde, si vos querés, yo te llevo a orar por ella. Yo le dije, ¿quiere que yo vaya a orar? Yo vine de vacaciones. Yo tenía, para que vos te veas, 17 años. Era rockero, o sea que tenía el pelo largo, bien largo, y utilizaba unas camisas así largas, todas así con flecos, eran de seda lavada, que me las ponía todas así afuera, y tenía, para completar la idea, todos los pantalones rotos, todo cortado. Me encantaban esos pantalones, era bien joven, 17 años tenía, ya te digo. Un pelo largo, una pinta, me estaba vacaciones. ¿Quiere que vaya a ver por ella? Sí, dice, si vos no tenés nada que hacer, hijo mío, yo te pido que vayas a ver por ella. ¿Y qué vete a casa si te dio vacaciones? Le digo yo, bueno, era el primer día que yo estaba cansado, la primera mañana. Y yo, bueno, sí, ahora después de comer a las 3 de la tarde yo te llevo, mi hijo, le dice a mi abuela. Me dice mi abuela, no, comimos, qué sé yo me preparé, ya digo, me puse mis mejores ropas, que para mí eran esas así todas desfletadas, todas rotas, qué sé yo, mi pelo largo, todo así, y me fui hacia el hospital, con mi abuela. Cuando llegamos al hospital, hacía un calor que rompía y rascaba, terrible calor, 3 de la tarde. Y cuando llegamos allá con mi abuela, yo me acuerdo patente hasta el día de hoy, mi suegra estaba recostada así sobre adentro en el pasillo, como esperando, no se ve hacía rato, y cuando la ve mi abuela, salta ella y dice, Dorita, dice, hermana, ¿cómo está? Bendiciones, Dios la bendiga, ¿cómo le va? Dice, ¿qué tal, hermana? ¿Cómo anda? Bendiciones, dice, trajo al siervo de Dios, y usted para que le venga a orar a mi hija. Le dice, y yo estaba mi abuela acá parada, ¿no es cierto? Y yo estaba al lado de ella, estaba bien al lado de ella. Y le dice, mi abuela le dice, sí, dice, pero traje al siervo, le dice. Y si, ¿dónde está? Dice mi suegra, mira, y yo estaba al lado pero patente ocurrió eso, no sé qué. Y entonces le dice mi abuela, le dice, acá está, le dice. Cuando me miró mi suegra, imagina que me miró de arriba abajo y no dijo nada en ese momento. Pero claro, ella se había imaginado un hombre de corbata, un pastor de saco, ¿viste? Con todo. Y cuando me miró a mí, ella agarró, después me diría muchos años después lo que ella pensó, pero en ese momento se le cayó la mirada, ¿viste? Y dijo, bueno, sí, podemos pasar, dice, mi abuela se me acuerda, sí, dice, venga, pase, pero ya cambió totalmente su cara y su aspecto. Bueno, ahí pasé, ya te digo, ahí ese día yo le conocí a Yoli, ella estaba internada, estaba en cama. Muchos años después me confesaría mi suegra, y me diría, Leo, te tengo que confesar algo. Después del tiempo me dijo ella, después de que pasó unos años, cuando ya teníamos confianza, ese día, la primera vez que yo te vi, dice, yo me acuerdo que yo dije, ¿esto es el siervo de Dios? Esta abuela está loca, me dijo. Dice, pero luego pasando el tiempo, te tengo que confesar, me dijo mi suegra Dolores, dice, cuando pasó el tiempo, yo me di cuenta que todavía mis ojos no estaban preparados para ver con los ojos de fe que te estaba viendo tu abuela. Todavía no entendía el propósito de Dios en tu vida. Ahora lo entiendo. Después me dijo, después de mucho tiempo me reconoció esas cosas. Pero en ese momento, ya te digo, cuando yo era un niño, cuando yo era un chico, Dios habló a través de una persona que tuvo la visión de parte de Dios de lo que Dios le estaba mostrando. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Amén? Y para
sabían, así era como me conocí con mi esposa. Y si bien cierto es que al tiempito yo después me enamoré de mi esposa y todo, primero fuimos amigos y qué sé yo, después me puse de novio. Tremendo es porque mi abuela no alcanzó a verme de novio con Yoli, sí la amaba con todo el corazón y ella decía, esta chica la quiero decir mi abuela. Y nunca me vio, no me alcanzó a ver de amigo, pero no de novio, nunca alcanzó a ver la iglesia, nunca alcanzó a ver predicando, así en un lugar, levantando, siempre había predicado en la iglesia donde andaba, pero nunca había visto esa visión de lo que ella había visto, tal vez espiritualmente. Pero me hacía acordar otra cosa también, con esto termino. Hay una historia famosa de Walt Disney, que dice que Walt Disney creó Disney World allá en los Estados Unidos, y dice que le faltó el sueño de él hacer algo muy grande, muy grande, de Walt Disney, hace muchos años, y dice que no alcanzó a terminar todo lo que él quiso hacer. Y él murió un tiempo antes, habían inaugurado una parte nada más, pero no alcanzaron a inaugurar todo el Walt Disney World. Entonces, pasó el tiempo, Walt Disney murió, y se alcanzó a los años a terminar todo lo que hoy es Disney World allá. Entonces dice que, cuenta una anécdota, que uno de los arquitectos que estaba ahí, el día que inauguran completo todo el Disney World, está con la esposa de Walt Disney y le dice, que ya estaba viva todavía, y le dice, qué pena, ¿no? Le dice, qué hermoso que está todo, dice, pero qué pena que Walt Disney, no, dice que Walt no pudo ver todo esto terminado. Y dice que la esposa de Walt Disney, que era la viuda, le dice, no se crea mi amigo, tal vez él lo vio mucho antes de que todos nosotros lo viéramos. Entonces cuando yo pienso en las cosas digo, no me tengo que creer que tal vez algunas cosas no vio, porque tal vez espiritualmente ella vio mucho tiempo antes de que nosotros viéramos algunas cosas. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo ves, pero vos estás seguro de que Dios está obrando y que Dios está haciendo algo. Es eso la fe. Que en esta noche vos puedas salir lleno de fe. Con tu casa, con tu hogar, con tu familia, con tu ministerio, con todo lo que Dios está haciendo con tu vida. Y sepas que hay un propósito de Dios con vos y con todo lo que te rodea. Porque Dios es Dios de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Y que en esta noche vos puedas salir con el espíritu de Jocabed, que cuando vio a Moisés, lo vio lindo, hermoso. Que cuando vos vayas a tu barrio, cuando vos vayas a tu casa, cuando vos veas a tu nieto, a tu sobrino, a tu sobrina, a tu primo, al que sea, a tu esposo, a tu esposa, vos lo veas hermoso.